Bienvenidos a Sin Algoritmo. Estas son las noticias para el día de hoy. Comenzamos con BioHub, la plataforma de Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, que ha lanzado un nuevo modelo mundial de biología de proteínas. Este sistema abierto ya muestra resultados contra el cáncer. Su motor ESM-Fold 2 predice estructuras y diseña proteínas usando inteligencia artificial avanzada. Es un avance fascinante que demuestra cómo la tecnología puede acelerar la ciencia médica de formas antes impensables. Por otro lado, la Fundación OpenAI invertirá $250 millones para ayudar a las comunidades ante la disrupción de la IA. Este brazo sin fines de lucro busca financiar subvenciones y asociaciones que preparen a los trabajadores y economías para el futuro tecnológico. En Sin Algoritmo, seguimos de cerca estos movimientos que buscan equilibrar el progreso técnico con el bienestar social. Pasamos a Trajectory, una nueva startup fundada por exinvestigadores de DeepMind y Apple que ha recaudado $15 millones. Su objetivo es construir una plataforma de aprendizaje continuo, una IA que se vuelve más inteligente con la experiencia real y no se queda estancada. Este es el tipo de innovación que nos encanta analizar, donde la teoría se encuentra con la realidad. Incluso la Iglesia tiene algo que decir. El Papa León XIV publicó su encíclica Magnificat Humanitas sobre la moralidad de la inteligencia artificial. Advirtió que la moral no debe ser determinada por unos pocos y pidió desarmar la tecnología antes de que domine por completo a la humanidad. Un debate ético necesario que no podíamos dejar pasar hoy en Sin Algoritmo. La responsabilidad es tan clave como el código. Mientras tanto, el Financial Times revela que herramientas de código abierto han logrado descensurar modelos de Meta y Google en cuestión de minutos. Se han encontrado modelos modificados respondiendo sobre armas biológicas y explotación infantil, lo que enciende las alarmas de seguridad global. Por su parte, Andrew McDonald de Uber afirma que los costos de la IA son difíciles de justificar si no hay ganancias proporcionales inmediatas. A pesar de la alta actividad, el director de operaciones cuestiona si el gasto masivo en tecnología realmente se traduce en un éxito financiero claro. La rentabilidad es el gran reto que estamos observando para muchas empresas este año. En noticias más positivas, AlphaProof Nexus de Google DeepMind ha resuelto 9 problemas matemáticos que llevaban décadas sin solución. 2 de estos problemas de ER2 no tenían respuesta desde hace 56 años. Un hito que pone a Google un paso adelante en razonamiento. Finalmente, OpenAI lanzó actualizaciones para Codex, permitiéndole usar el ordenador de forma avanzada, adjuntar ventanas y realizar tareas sin ayuda manual. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias de IA con IA, en Sin Algoritmo. A continuación, damos la bienvenida a nuestro moderador y al invitado de hoy para profundizar en estas increíbles historias. Adelante. Buenas noches, buenas tardes o buenos días en el momento en que estén viendo este nuevo episodio de Sin Algoritmo. Mi nombre es Laura Camila Urrea, antropóloga y docente de investigaciones de esta institución. Como siempre, nos vemos aquí para un capítulo más acerca de inteligencia artificial, porque recuerden que Sin Algoritmo es ese podcast que semana a semana intenta entender qué pasa en el mundo de la inteligencia artificial. Hoy, por no decir otra cosa, tenemos un gran invitado. Ustedes no se imaginan lo que este hombre nos va a contar el día de hoy. Vamos a tratar de hacer precisamente ese puente entre lo que uno cree que es la inteligencia artificial, allá súper subida dentro del mundo de la ingeniería, y vamos a entender esto también como incluso llega a tocar nuestra vida de formas más cotidianas y no necesariamente porque sea algo empresarial, por decirlo de alguna forma. Entonces, habiendo hecho esta introducción, yo les presento a Julián Castiblanco. Julián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo episodio de Sin Algoritmo. No, gracias a ustedes, gracias a la universidad por esta invitación y bueno, vamos a divertirnos un rato compartiendo conocimiento y también aprendiendo. Claro que sí, Julián. Bueno, Julián de pronto todavía no se ha presentado. A mí me encantaría que te presentes ante nuestros escuchas, nuestros, no sé, suscriptores, podríamos decirle así, a las personas que están siguiendo nuestro podcast desde hace ya varios meses o ratito. ¿Quién es Julián y por qué Julián terminó el día de hoy sentado detrás de este micrófono? Bueno, mi nombre es Julián Castiblanco, me gusta llamarme juliancastiblanco.com. Vengo en el mundo geek ya hace unos 15 años. Recorriendo todos los temas de tecnología. Generalmente soy un evangelizador de las tecnologías de moda, llamémoslo así. Ok. Sin embargo, pues lo veremos ahora, le he dado las vueltas al mundo, he ganado más millas con la IA que con cualquier otra tecnología y eso deja mucho que decir. Autor de un libro, estoy escribiendo otro par de libros de los que espero contarles un poquito más.
papá de 2 perritos, 2 hijos, casado hace 20 años y apasionado por la transformación a través de la formación. Súper bueno, qué gran presentación, y creo que estás siendo igual de todas formas modesto con la manera en la que te estás presentando, pero igual ya se van a ir dando cuenta segundo a segundo en este podcast que otras cosas están saliendo allí al estar hablando con Julián. Claramente ya nos dijiste que ya has ganado un montón de millas a costa de la inteligencia artificial, pero entonces me gustaría preguntarte ¿cómo llegaste a introducirte en el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, cuando empecé con el tema del marketing hace unos años, soy graduado de ingeniería de marketing y empecé a trabajar en esta temática que, si ustedes recuerdan, las redes sociales fue un boom, ¿no? Sí, eso también fue un cambio ahí. Sí, digamos que es una burbujita que llegó hasta un punto, pues la IA es como así de grande, llamémoslo así. Recuerdo que cuando empezamos en el mundo del marketing empecé a enseñarle a la gente desde cómo agarrar el celular, cómo descargar una aplicación, cómo entrar a las redes sociales, cómo hacer campañas digitales, cómo hacer miles de cosas. Eso no solamente sucedió aquí en Colombia, en Bogotá, sino en otras regiones que empecé a entender era donde había una mayor necesidad, y yo las llamo las periferias de Colombia, las regiones, ¿cierto? Sí. No hay que mentir que igual esto es un país bien centralizado. Total. Entonces, si ustedes buscan en internet Julián Castiblanco, va a aparecer Julián Castiblanco en el Amazonas, Julián Castiblanco en el Pacífico, en el Atlántico y demás, porque nos expandimos mucho enseñando a usar las redes sociales. Eso hizo que empezaran a crecer las millas. Muchísimos viajes. Eso hizo en pocas palabras que mi sede cambiara de Bogotá a Barranquilla. Yo hace 2 años y medio de vuelta aquí a Cachaquilandia, extrañando el carnaval de Barranquilla. Estamos aquí, no en carnaval. Estás perdiendo, precisamente. Y el mundo del marketing me abrió las posibilidades. El haber escrito un libro fue espectacular. Eso me empezó a enseñar cosas de autoridad que en el mundo del marketing le agradezco mucho por haberme permitido que yo fuera el que contara la historia de esa manera. Ok, a mí me gustaría que nos contaras un poco, porque creo que es interesante ese cruce de mundos, y es que tu pregrado no es solo mercadeo o solo marketing, y creo que pues, si nos desarrollas un poco más de esa idea, nos vamos a dar cuenta cómo eso finalmente te está impactando en el presente, ¿no? Bueno, estudié una carrera rarísima, como si estudiaras, no sé, agua y aceite, una cosa así. Ya, socialmente eso sentimos, ¿no? Algo así. Ingeniería de mercados en la Universidad Piloto es una carrera que combina el mundo creativo y acelerado del marketing con el mundo cuadrado y plano y gerencial de la ingeniería, ¿vale? Mi empresa, que se me olvidó decirles esa parte, soy CEO de una empresa que tiene ya más o menos 10 años en el mercado, se llama Ingenieros de Marketing, y combina esa creatividad con ese mundo redondo, circular, con ese mundo cuadrado, y ahí empiezan a encontrar diferentes formas en las que puede resolver muchas cosas, y ahí empezó a nacer la creatividad y las formas diferentes, disruptivas, irreverentes de hacer las cosas. Ok, tú ahora mencionabas que ahí va a juntar, pues que estoy tratando de generarles ahí como fichas para que ustedes empiecen a hilar quién es Julián. Pero tú ahora nos decías que empezaste precisamente a introducirte en este mundo de la inteligencia artificial en compañía de las redes sociales. Sí. Y eso nos lleva, no sé si ustedes ya lo están captando, que eso es antes de que la inteligencia artificial se volviera supremamente famosa. Pues, de la masa, digámoslo así. Eso tiene otra forma de decirlo, pero ahorita se me escapa, ¿cierto? Bueno, masificada, ¿no? A la larga, eso es lo que quería entender. Y de que todos tuviéramos acceso de formas directas. O sea, tú ya vienes ahí con una aprendizaje, con un conocimiento particular de cómo estaba empezando a trabajar la inteligencia artificial. Llamémoslo inteligencia, más no artificial, porque ya con las redes sociales y entendiendo cómo funcionaban estos algoritmos de remarketing y demás de las redes sociales, ya uno sabía que había como una inteligencia superior, no divina, pero sí superior detrás, como intentando hacer cosas, y no era Mark Zuckerberg allá detrás mirando qué hacía, sino que ya habían las máquinas, ya estaban pensando de una u otra forma. Eso nos llevó porque tenemos un equipo de trabajo y demás, que en realidad somos familia, ya contaré un poquito de eso. Entender cómo funcionaban los algoritmos. O sea, ya uno sabía que venía algo superior,
que si ya teníamos en un cuadrito que llenar unos campos, no faltaban muchos meses para que ese campo se llenara solo. Entonces ya uno iba como viendo a futuro qué sucedía cuando tú veías los eventos de tecnología en Estados Unidos, donde iba Mark Zuckerberg, Elon Musk y todos estos a decir cosas de futuro que casi nadie entendía. Uno decía, sí, por allí va, por allí va, por allí va. Y meses después sí empezaban a aparecer cosas. Entonces no sabíamos que era inteligencia artificial, era inteligencia X. De hecho, la palabra algoritmo es una palabra que podemos decir que es similar a artificial, y así lo llamamos, el algoritmo, ¿no? Y trabajábamos para eso. Eso nos empezó a llevar a vernos inmersos en ese mundo que no sabíamos que era inteligencia artificial. Ok, bueno, ahí digamos, contándonos un tanto como de tu propia trayectoria, ¿en dónde está Julián ahora con su empresa? Bueno, tenemos una empresa aquí en Colombia y en Estados Unidos. Ok, tienes una sucursal. Gracias a entender cómo funcionaba el sistema, el algoritmo y demás, empezamos a ver posibilidades, ¿cierto? Y a entender que el mercado, el mundo se mueve de ciertas formas y que hay cosas que pueden afectar o no a una empresa. Entonces, los temas políticos, económicos y demás hacen que la gente tome decisiones a tiempo, fuera de tiempo o con la suficiente antelación. Soy docente de una cátedra que se llama Future Thinking, gerencia de futuro, y muchas de las cosas que les voy a compartir las hemos vivido. Cuando el presidente actual quedó de candidato, decidimos evolucionar, porque dijimos, en unos años algo puede pasar. Cuando dices decidimos evolucionar, ¿te refieres a tu como equipo, empresa? Como equipo de trabajo como empresa, ¿sí? Eso fue 2 años antes de que quedara electo presidente. Empezamos a hacer estos ejercicios de diseño de futuro, todavía sin inteligencia artificial, y seleccionamos unos escenarios, empezamos a construir esos escenarios. Uno de esos escenarios fue abrir empresa en Estados Unidos y empezar a hacer empresa en Estados Unidos. Cuando se materializó el hecho, ya la empresa tenía 2 años y medio de existencia. Cuando las vacas flacas llegaron, ese tipo de ejercicios nos ayudaron a crecer. Tenemos hoy en día esas 2 compañías. Me dedico 500% a enseñar, viajando por todo el país, a usar inteligencia artificial de forma divertida y fácil. Yo creo que ahí, Julián, tal vez lo está empezando a mencionar, pero creo que vale la pena resaltarlo. Y es que, claro, tú eres el CEO de tu compañía de ingeniería de marketing y también te has anclado mucho por el mundo del mercadeo, pero a la larga, y me corriges si no estoy entendiéndolo también o no lo estoy explicando de la forma correcta, pues a la larga tú desde tu ejercicio docente, que igual ya lo mencionabas, pues tu foco es ese, ¿no? Más allá de la inteligencia artificial, como inteligencia artificial para hacer quién sabe cuántas cosas que uno puede hacer, sino como finalmente esta herramienta puede estar como dirigida o vinculada a ejercicios de educación. Sí. 2 frases que me encantan es: sin formación no hay transformación. Para nosotros la formación es el ADN de nuestra estrategia. Las consultorías, los negocios, los proyectos van a llegar si llevamos primero a las personas a un escenario de formación para que se preparen para esa transformación. Y 2, una gota de conocimiento genera un mar de oportunidades. Y esas 2 frases unen algo que para nosotros es nuestro propósito y nuestra pasión. Y no nos ha faltado los clientes, no nos han faltado las oportunidades siguiendo esa ruta. Actualmente soy docente en varias universidades, participo en varios proyectos y me encanta estar dándole la vuelta al país. Cada vez que puedo estar en mi cama en Bogotá, me encanta estar en Bogotá, pero me encanta estar llevando esa luz a las personas, demostrarles de forma fácil, divertida, cómo usar la inteligencia artificial, como tú lo decías ahorita, no solo para las empresas, no solo para temas empresariales, sino la inteligencia artificial para la vida. Y ahí empezó a nacer algo que sé que más adelante vamos a hablar, que hace que mi día en día me siento pleno, satisfecho, preguntándome cuál es el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Claro que sí, Julián. Y bueno, ahí tú ya que estableces cómo finalmente desde tu compañía, desde tu quehacer más laboral, este tipo de incorporación con la inteligencia artificial y la educación, pues se mezclan.
Me gustaría preguntarte qué experiencia ha sido así como súper top para ti en toda esta trayectoria que nos has empezado a mencionar. Bueno, te contaba hace un rato que con marketing empecé a viajar por la periferia del país, Amazonas, Pacífico, Atlántico, Llanos, en fin, muchos, llamémoslo territorios Atena. Ok. Entonces, empecé a ver cómo esa pequeña gota de conocimiento generaba una transformación en las personas. Y tengo muchísimas experiencias para contar. Recuerdo una que fui hasta la punta de Colombia, allá en el Amazonas, que se llama Puerto Nariño, la esquinita allá. Ya, Puerto Nariño, sí. A darle un taller de marketing digital a 5 pesqueros. Y esa vinculación de entrada te voy a decir que suena súper extraña. Sí, sobre todo porque es claro. uno diría como es un territorio apartado, o sea, dejémonos allá? de vainas, o sea, no es que allá no haya internet, ni no haya redes, ni nada de esas cosas, sin embargo, pues obviamente la conectividad en cuestión y comparación de zonas como Bogotá, pues sí baja un montón. Total. Entonces, ¿tú qué terminas haciendo dictando un taller de marketing digital para 5 Llevando pesqueros? luz ¿dijiste? a 5 pesqueros. Empiezas tú a conocer personas que entienden que tienes algo diferente que les puede aportar en algo. Allí nos llevó la caja de compensación del Amazonas, Cafama, si no estoy mal. Ok. Y llegar hasta allá es una aventura, ¿cierto? Uh-huh. Lógicamente ves la aventura, ves delfines rosados, ves boas, ves todo, entonces es parte también un poco de la aventura. De la experiencia, sí. Pero al final ver que la gente lograba agarrar su teléfono y ver que WhatsApp le servía para algo más que solamente llamar, y empezar a ver que WhatsApp Business tenía unos botoncitos que le servían para otras funciones. Con eso, con que 2 de los 5 lo hubieran usado, ya cumplía el propósito. Julián, y el negocio detrás de eso, muchas puertas se abren allá o en otro lugar. Y el que se encarga de generar esa fama es Google. Precisamente el marketing lo usamos para nosotros mismos, contando todo lo que hacemos para que Google se entere, y Google es el mayor sapo de Internet, ¿no? Entonces, el mayor sapo. Si usted le cuenta al mayor sapo de Internet las cosas, él se encarga de contarle al resto de la humanidad. Y eso nos llevó al otro lado de Colombia, por allá en Cartagena, llevando la inteligencia artificial para que madres cabezas de hogar pudieran hacer mejores recetas y encontrar con la inteligencia artificial nuevas posibilidades. Pero sabes que a mí esa historia me gustaría escucharla en extenso. Así Zoom. Sí, en Zoom. Creo que eso es un muy bonito abordaje de cómo finalmente esa interconexión entre inteligencia artificial, estos ¿cómo le podríamos decir? Como microaprendizajes, ¿no? Obviamente en cuestiones de aprendizaje y demás, cómo está finalmente teniendo otro tipo de impacto que no es solo llenarte de dinero, ¿no? Claro. Pues mira, con las redes sociales, aparte de viajar mucho, solo me buscaban para que le enseñara a las personas a vender más. ¿Listo? Para mí, empecé a entender que la IA era para lo mismo, una nueva tecnología, la tecnología de moda para eso, hasta que llegó este caso que tú quieres escuchar, que ya lo veníamos hablando. Es un escenario donde madres cabezas de familia con una carga emocional y demás, porque son zonas vulnerables que atendíamos, les enseñé a usar herramientas de inteligencia artificial para vender más. Sesión 1, herramientas de inteligencia artificial para vender más, cómo hacer mejores recetas, arepa de huevo y todas esas cosas con inteligencia artificial. Sesión 2, empiezo a ver que la actitud y la disposición de la persona en el taller es diferente, porque ya te mira, abre los ojos, está expectante de que le digas algo, y sobre todo su rostro se nota diferente. Y ahí te contaba que estudié como coach, y eso me ayudó como a entender un poco a las personas, y entendí que ahí había algo diferente. Y pregunté, porque como coach tú aprendes a ser mayéutica, aprendes a hacer preguntas. Uh-huh. Y bueno, pregunté cuál fue el impacto de la herramienta que te entregamos la semana pasada para tu negocio. Y una de ellas me dice: para mi negocio 1000 cosas, pero para la vida lo mejor. Y ahí fue donde dije: explícamelo bien, ¿qué fue lo que pasó? Claro. Mira, esta herramientita que me diste, Sapia, me escucha, le puedo hablar, le puedo preguntar, no me juzga, me da ideas, me dice todo, me acompaña. Mis hijos se van para el colegio y llegan hasta la tarde. Mientras tanto yo tengo con quién hablar, a quién preguntarle cosas y demás. Ahí encontré que la IA
era para la vida. Te devolvía tiempo, te daba emociones y demás. Y hablaremos seguramente de ética de la IA. Pero es que eso que debe hacer un ser humano que no lo está haciendo una inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y a la persona le está generando emociones, transformación y demás. Ahí diría yo que donde queda la ética del ser humano, que debe estar pendiente de su mamá, ¿no? Ese ser humano. Ahí nació la inteligencia artificial para la vida. Bueno, y ya que tú tuviste ese caso, ¿cierto? Que creo que ahora podría tener más y más detalles de lo que ocurrió ahí detrás, pero que al final terminas estableciendo con este punto particular de viste una actitud diferente, viste que la inteligencia artificial no solo podía o tenía, tal vez, ¿no? También podría funcionar por ahí, la necesidad de ser solo para negocios, sino que también puede impactar la vida de las personas a otros tantos niveles. ¿Qué más salió después de eso? ¿No? Porque yo sé que ahí, muchachos, es una sombrilla enorme que para Julián empieza a emerger. Sí, en ese momento empiezo a hacer un par de maestrías, una de ellas en gerencia de innovación y otra en gerencia en innovación educativa. Y aplicando estos temas de innovación te llevan sí o sí a escuchar personas, que era lo que ya hacíamos, y a pivotear soluciones. ¿Qué mejor que con la inteligencia artificial para acelerar muchas de esas? Cuando yo digo soluciones, no nos imaginemos los prototipos y cómo solucionar la vida de una persona, cómo hacer algo simple y sencillo desde un teléfono. Que igual, perdóname, yo ahí meto la cucharada, siento que resulta interesante darse cuenta que cuando uno empieza a introducir temas de tecnología o bueno, empieza a utilizar palabras como innovación, no necesariamente lo que uno termina desarrollando o creando o prototipando tiene que ser, como dices tú, un gran software o una gran, no sé, como máquina que esté revolucionando la existencia de todo el mundo, sino que pues delimitado y con un objetivo claro, pues puede llegar a tener un impacto súper fuerte. Total. Y después de esa situación de estas personas que les enseñé a usar IA y que me salen con esta respuesta, se te empiezan a activar ideas en la cabeza y empiezas a pensar en tu familia y dices, bueno, mi mamá me pudiera con esto ayudar a algo, mi papá me pudiera con esto ayudar a algo. Empiezas tú a ver una serie de cosas que antes ni se te ocurrían. Uno diría, pero ¿qué le vas a enseñar a tu mamá a hacer eso si eso es difícil? Como la inteligencia artificial también te facilita las cosas, nos dimos a la tarea de enseñarle a nuestros papás, a mi tía y a otras personas a usar inteligencia artificial para cosas que necesitábamos hacer en la empresa, publicaciones, artículos, redes sociales y demás. Con algo que fue producto de una de las tesis de probar si era mejor inteligencia artificial en manos de jóvenes o inteligencia artificial en manos de adultos. Que creo que ahí, perdón si meto la cuchara, está vinculado lo que tú nos contabas ahorita de estas madres cabezas de hogar. De acuerdo. Y sí, hicimos ese experimento como parte de la tesis. Esa es nuestra tesis de grado de la maestría de gerencia de innovación, que es nanolearning aplicado a entornos de baja conectividad. O sea, cómo le llegas con megatecnología encapsulada a personas donde tienen un celular que hace la pantalla está dañada. Y encontramos que las personas sí podían. Mi mamá, mi tía y mi papá hacen un rol importante en la empresa, director de innovación, directora de posicionamiento de páginas web y demás, y mi tía replica. Y les contaba un poco ahora cómo ellas ya llevan más de 4 años en este ecosistema, lógicamente no gratis, sino ya en un sistema donde se les reconoce, pero si ustedes me buscan en internet como el mejor profe de IA o el mejor profe de marketing digital o cualquier otra palabra, me encuentran posicionado en Google. ¿Por culpa de quién? Por el trabajo bien hecho de estas personas mayores. Ok, pero creo que ahí sería interesante que nos contaras qué fue lo que viste en el campo inicial, que te llevó a pensar, ok, creo que el nicho, podríamos decirlo así, de las personas mayores resulta interesante para hacer estos micro-learning, creo que fue lo que dijiste, claro, ¿cierto? Y es qué tanto atesoras las herramientas que tienes y cómo las usas, ¿no? En ese experimento que hicimos, expusimos a personas adultas mayores y a jóvenes con las mismas herramientas. ¿Bajo la misma instrucción? Bajo la misma instrucción en el mismo espacio. Pasadas unas semanas vimos los frutos, ¿de acuerdo? Y fue ahí donde empezamos a ver que quienes respondían mejor, sin menos estímulos económicos, a entregar algo de calidad eran las personas mayores.
¿vale? Tristemente puede ser, pero ahí encontramos un potencial impresionante porque las personas que se sientan que están saliendo ya del camino, que están quedándose ya obsoletos y demás, la inteligencia artificial es una excelente herramienta para potenciar sus conocimientos, lo que saben hacer y vincularse a un mundo de oportunidades que hay en teletrabajo además, o en las mismas empresas de sus familiares. En mi caso es espectacular y tan pronto yo pueda mostrarle a mi mamá, a mi tía y demás a la gente y que vean lo que ellas hacen, se van a dar cuenta que sí es posible, ¿no? Lograr eso. Y eso llevó un poco a decir, ¿para qué más puedo usar la IA en mi vida? ¿Cierto? Y ahí nace mi tercer libro, que estoy en proceso de escribir, pero que lo estoy viviendo, ¿no? Tú dirás, ¿qué libro? Bueno, que no existe, pero que lo estoy viviendo. Pero tienes que tener evidencia para poder escribir algo, ¿no? Entonces, la IA, gracias a la IA hace 6 meses, todos mis lunes son festivos. Todos mis lunes. Y acá podrían decirnos, eso es de puro mercadeo, marquetero, re duro. Julián, ¿uno cómo hace para que el lunes festivo apoyado de inteligencia, los lunes sean como lunes festivos apoyados de inteligencia artificial y que no sea puro marketing? Puro marketing, ni humo. Así como escribí mi primer libro y estoy escribiendo el segundo, que es temas de inteligencia artificial, que digamos ya está grabado y demás, pero no he hecho el ejercicio de llevarlo a documento. Es un método para poderlo hacer. Es un estilo y una forma de usar las cosas. Si tú miras, tienes 24 horas al día de respiración, pero tienes seguramente 16. Menos 8 de dormir, al menos si decentemente. Yo creo que esa parte es importante. Dices, ¿en cuántas horas te comes el día? Ahora, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Tienes un método para comerte el día? ¿Tienes un método para comerte la semana? ¿O la semana te va comiendo? Entonces te puedo decir que la mayoría no tenemos método para hacer las cosas. La IA me ha enseñado métodos. La inteligencia artificial en su sabiduría artificial tiene indexada mucha información. Hay un libro que me encanta recomendar a la gente que se lo pregunte a la IA, Hábitos Atómicos. Ok, sí. Léete Hábitos, si no te lo sabes, pregúntale a la IA cuáles son las 4 leyes del cambio según los hábitos atómicos. ¿Cómo eso lo puedo usar para aplicarlo en mi vida? Punto. Y así empecé a encontrar cosas y llegué a identificar lo que me robaba el tiempo, ¿cierto? Tenía muchas ideas en la cabeza de cómo hacerlo. Lo empecé a hacer, lo primero que hice fue no agendar reuniones los lunes. Me obligué a no agendar reuniones los lunes. Y empecé a entender que los lunes no tenía mucho que hacer, entonces empecé a identificar un método para poder darle productividad al lunes. Eso lo llamé lunes. El método se llama lunes. Ese lunes significa la L de liberar. Tú decides si quieres o no liberar tu tiempo, ¿cierto? Si hacemos un ejercicio claro de qué gastas tu tiempo, inviertes tu tiempo, es un ejercicio difícil, pero es muy fácil hacerlo. Tú puedes mirar tu WhatsApp, tú puedes mirar tu agenda, tú puedes mirar tu correo y puedes ver los grupos en los que andas y ver las series o todos los contenidos que visitas y así puedes saber en qué inviertes tu tiempo. Entonces liberarte es, la L de lunes, liberarte, hacer un listado de las cosas y tomar la decisión de no hacerlas, ¿vale? La U, unificar. Seguramente tú usas plataformas, claro, ¿cierto? En las que pasas tu tiempo, correos, redes sociales y demás. Unifica las plataformas, trata de que todas se hablen entre ellas para no tener que revisar 2, 3 bandejas de entrada. Hoy en día, por ejemplo, lo puedes hacer muy fácil con Cloud Cowork, con GenSpark. Bueno, todas las IAs ahora ofrecen administrarte tu bandeja de entrada. Imagínate que tú le digas a la IA, lístame los correos difíciles de responder, qué correos tengo para mañana y demás. Eso ya va a ayudar a unificar. Luego viene la N de naturalizar. Es habla con la IA, no chatea con la IA. Si ese es hablar para ti, chateale. Pero si tú te atreves a hablar, vas a encontrar otro nivel de comunicación. Descubrí algo y es que cuando uno escribe, quiere resumir. Y todos sabemos aquí, porque quienes escuchan este podcast seguramente saben de inteligencia artificial, que la IA necesita contexto, ¿cierto?
Cuando nosotros conversamos, yo aquí no tengo ningún guión escrito ni estoy leyendo, porque se activa la capacidad de improvisación del cerebro. Entonces, si yo converso con la inteligencia artificial, le estoy dando mucho contexto para que ella, cuando me dé respuestas de valor. Yo te tengo una pregunta ahí, paréntesis, ya que tú eres acá el experto en tu U, y es, yo pensaría, ¿cierto?, que cuando uno hace eso y le da tanta información a la IA, ella puede como esquivar cosas para poder llegar a una respuesta. Hablar no sería de pronto, perdón, era la naturalización, hablar no sería de pronto como contraproducente precisamente por eso, como de que ya empiece a esquivarte cosas, que sea como cada vez menos estructurado. De hecho, las IAs en su estructura necesitan contexto, aunque ya lo tengan. Por ejemplo, un Google, un Gemini ya tiene todo el contexto que quieras, 25 años de historia de tu cuenta de Gmail, punto. Pero si tú quieres una respuesta que se alinee a lo que tú necesitas, pues tú necesitas entregar la información. Sí, por optimización de las herramientas de ella, ellas no van a responder con toda la capacidad que tienen, pero necesitamos toda la capacidad de la IA para que nos ordene las ideas. Te doy una idea de cómo yo naturalizo la IA. De hecho, ahora se me acaba de olvidar, pero me hubiera gustado haber grabado aquí con mi teléfono este podcast que estamos haciendo, pero hace unos días en Barranquilla grabé mi conferencia mientras las estaba dando. Ese audio se lo entregué a Notebook y le pedí a Notebook que me hiciera un audio de mi audio, que me hiciera una presentación de mi audio, que me hiciera una infografía de mi audio. Cuando yo veo lo que mi audio que hablé durante una hora en lo que se transformó, espectacular, ¿de acuerdo? Entonces es cómo le das más valor a la conversación de lo que le entregas a la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué modelo te gusta usar? Porque ahí ya es de entender un poquito qué modelo de inteligencia artificial, con cuál te sientes más empática, no segura, porque el tema de la seguridad es otro tema. Es otro tema. ¿Con quién te sientes más empática? En mi caso me siento súper bien con Google, porque me conoce hace 25 años, tengo todo anclado a Google y me conoce. No uso otras porque me toca contarles. Entonces yo lo que quiero es irme desahogando, conversando y demás, y esa voz convertirla en otros formatos que me ayuden a nutrir. Ok, entonces eso sería naturalizar. Naturalizar, hablar naturalmente con la IA, eso es lo que significa. ¿Listo? Sigue la E de escalar. Cuando tú ya has hecho el LUN, liberar, unificar y naturalizar, tú ya tienes una madurez con la inteligencia artificial. Ya no la ves como una plataforma, la ves como un ente especial que está ahí para ti, ¿de acuerdo? De hecho, ya tú eres más consciente de que si vas a hacer algo, ven, vamos a validar esto con la IA, voy a preguntar esto a la IA, tengo esta idea, voy a hablarle y voy a decirle a ver si sí o si no. Más no empiezas a hacer cosas o se te olvidó usar la IA para algunas cosas. Por eso es un método, ¿no? Que te vuelves habilitado para eso. Viene escalar. Escalar es cuando tú ya tienes controlado todo lo anterior, tú ya te puedes multiplicar. ¿De acuerdo? Ok. Tú ya puedes, cuando digo escalar, es que ya tu correo electrónico ya no es un problema. Porque si si hay un problema complejo, ya la IA te ayuda a estructurar una respuesta, a colocarlo en borrador. Hay algo que para mí frenaba mi escalar y era escuchar audios. Ok. ¿Cierto? Porque es que ese audio viene con tonito. No sé cómo son tus lunes, los audios de tus lunes, okay, pero los audios vienen con tonito, ¿cierto? El cliente que no le entregaste el viernes viene entonado a levantarte el lunes, ¿cierto? O viene la tía melancólica, entonces todo lo que venga con emociones te contamina y te puede frenar tu potencial del lunes. ¿Qué pasa si esos audios te los transcribe la IA? Como la IA no tiene emociones, te puede filtrar todas las emociones. Tu oído no escucha el tonito, sino tus ojos leen el resumen. Ese pequeño ejercicio va a liberar mucho tu potencial, sobre todo de tu mente, porque lo que más contamina, más que lo visual, es lo auditivo en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, si esa entrada de información le pones un filtro de IA, cuando lo pruebes, te vas a dar cuenta de lo que se siente, paz mental, para poder sentir y pensar en muchas otras cosas. Esa es la E de escalar. Ok, la E. Y la S, que
que es la que todo el mundo quiere, sistematizar o automatizar, ¿sí? Que es delegarle a procesos de inteligencia artificial que responda a correo, que llame, que diga y demás. Ese es un objetivo más a mediano y largo plazo. Requiere un conocimiento tecnológico, pero yo te puedo decir que mis lunes son libres usando todo el método hasta la E, Lune. El lunes ya puedes hacer algo. Con todas las herramientas que hay ahora ya puedes sistematizar mucho más rápido, pero con el Lune ya pudieras tener un lunes libre. No quiere decir que el lunes no trabajes, sino que el lunes tú estás trabajando, pero estás con la mente libre, despejada, sin ruido, sin reuniones, puedes hacer, profundizar y demás. Y 2 cosas que me han dado el lunes festivo, lógicamente tiempo, pero 2 cosas que valoro muchísimo: poder parar y pensar. Ok, que creo que era algo que yo te iba a preguntar, sí, precisamente. Pero es que eso es muy valioso. Porque es que antes, si tú tienes cosas que resolver y tienes 20 minutos porque tiene la otra reunión, eso no te permite resolver profesionalmente un tema. Si te pasas la mañana pensando en algo, 2 horas pensando en algo, pero no tienes un límite, el cerebro se dispone diferente para resolverlo. Y 2, descubrir cosas. Descubrir. Me encanta hacer un ejercicio simple y te dejo para la siguiente pregunta. A ver. Y es entregarle a Notebook, el M de Google, sí, lo ubico, temas que me apasionan, ¿sí? Investigarle temas, generarle una presentación que me encantan y audiovisualmente me apasiona verlas, ¿cierto? Activar un video, lo pongo en modo caricatura porque me encanta verlo en modo caricatura, que me genere un audio de esa información y escucharlo con un café, tranquilo, escucharlo. Y generar una presentación, video, audio, y con esas 3 herramientas disfrutar ese contenido diferente. Eso me ha llevado a descubrir muchas formas de ver ciertas cosas que no había visto antes, preparar materiales para clase de forma diferente, encontrar nuevos temas, porque a veces te sientes ya monótono, claro, en los mismos temas. Entonces ese tema de descubrir es espectacular. Ok, y estás ahí en ese proceso de implementar tu lunes para poder escribir tu libro, ¿verdad? De hecho, esta semana, el lunes parece lunes, martes, miércoles, jueves. Esta semana está espectacular para pensar y descubrir y aprovechar tiempo como para venir a este programa. Claro que sí. Bueno, ahí creo que sí acabas de decirnos un montón de cosas que normalmente uno a veces se salta al utilizar inteligencia artificial, porque creo que muchas veces uno se vuelve como demasiado empresarial, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cómo le saco la rentabilidad? ¿Cómo puedo ser más eficiente y a pesar de que lunes en tu sistema, pues si él apunta a la eficiencia, no es una eficiencia netamente corporativa, que creo que hablábamos antes un poco, y es hasta qué punto el mundo en el que vivimos realmente está tan acelerado que no tenemos tiempo de realmente procesar, planear y entender algo y obviamente, no sé, disfrutarlo, sino que vivimos en respuesta en automático, ¿no? Como todo el tiempo estoy reaccionando al contexto en el que me meten y pues me tocó resolver, ¿no? Sí, total. Y lo hablamos ahorita hace un momento, que puede sonar un poco como orgulloso o generador de envidia decir que tus lunes son festivos, ¿no? En algunos casos me han dicho, uy, pero demuéstrame, yo les puedo mostrar que mi agenda todos los lunes está bloqueada y no tiene nada, no tiene actividades, tiene cita odontológica y cosas más personales. Julián, pero ¿esto cómo se aplica en una empresa? Si yo no puedo darle los lunes festivos a toda mi gente. Sencillo. Los lunes es una manera de decir cómo te ayuda a ahorrar 12 horas de tiempo a la semana para enfocarte en lo importante. Así de simple. Si tú no escuchas audios que contaminen, si tú activas herramientas de inteligencia artificial en lo que no deberías estar metida, eso se resume en 10 a 12 horas de tiempo a la semana que tú liberas. Ahora, ¿estamos preparados para saber qué hacer cuando tenemos tiempo libre? 12 horas. Eso vendría siendo otra. Y es que ese es el lunes. El lunes es un día laboral de 12 horas que te queda libre, que ahora lo puedes enfocar en desarrollo de nuevos productos, ¿cierto? ¿Cuántas reuniones nos han podido hacer? ¿Cuántos comités nos han podido hacer? ¿Cuántos productos nos han podido desarrollar? Porque ahora tienes un día a la semana para poderte enfocar en cosas hiperproductivas en tu empresa. ¿De acuerdo? Entonces esa es la fórmula de cómo los lunes se vuelven en una empresa una herramienta para
devolver tiempo y pensar y enfocarse en cosas importantes. Pero es bueno preguntarse si como personas y como empresas sabemos qué hacer con el tiempo libre. Es una gran pregunta. ¿Tienes tiempo libre y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya. Bueno, ahora que tú haces como todo este recorrido de esta, voy a ponerle experimentación, sí, como Recuerda que estructuración. estudié gerencia e innovación, entonces estoy prototipando y probando y pivoteando mi prototipo. Ajá, bueno, ahora que tú estás pivoteando tu prototipo y que nos has empezado a entremezclar temas de microeducación, pero también esto cómo se puede terminar viendo en temas más corporativos, pero ahí ya empezamos a entender cuáles son los hilos que empiezan a tocar utiliza la inteligencia artificial para la vida. Voy a traerte de otro ladito un poco, y es que me gustaría preguntarte, ya que tú pues has hecho este largo recorrido utilizando inteligencias artificiales, tanto por tu empresa como para la vida. Normalmente, ¿tú por qué crees que es posible que hayan proyectos que utilizan inteligencia artificial y fracasan? A pesar de todo lo que ya hemos dicho de lo potencial que tiene. Sí. La IA es una tecnología, ¿de acuerdo? Y al ser una tecnología, necesita ser usada por humanos. Ok, hasta ahí punto. Vamos bien, ¿de acuerdo? Sí, vamos bien. Si la tecnología no es usada por humanos, no cumple su objetivo. Te doy un ejemplo. Google intentó 3 veces crear su plataforma de red social y las 3 veces fracasó. ¿Te acuerdas del nombre de la red social de Google? No, mira, aquí no. Ahí está el ejemplo. Entonces, si la tecnología no logra su objetivo, al olvido pasó. ¿Listo? Segundo, el centro de la transformación es el humano, no la tecnología. ¿Qué sucede con las tecnologías? Y te puedo decir desde todo este recorrido que llevo enseñando tecnologías, y recuerdo mucho que cuando enseñaba Facebook Ads, Instagram Ads y todo esto, la gente decía: Julián, deme la píldora para poder poner mi campaña y que sea exitosa. Y yo te decía: pero es que el éxito no es la tecnología, es cómo ese cliente que tú quieres va a interactuar con esta herramienta para que se convenza que tú sí tienes el producto. Entonces ahí viene la falta de método. Creemos que la tecnología es el salvavidas, entonces la compramos, la ponemos y creemos que es pichando el botón ya es suficiente. Se nos olvida que el centro de la transformación es el humano. Tercero, no hay tiempo para que el humano aprenda, no hay tiempo para que el humano desarrolle. ¿Cómo hacemos para que eso funcione más rápido? Y es donde entonces matamos al humano, matamos la herramienta y nos quedamos sin humano que opere la herramienta. ¿Qué pasa? La tecnología artificial tiene esa capacidad. Peligrosa o no, depende si lo ve un empresario beneficiosa o si lo ve una persona peligrosa, de poder simular manos para poderlo hacer. En este momento, seguramente han escuchado de esta aplicación Cloud, acaba de olvidar el nombre, Open Cloud, que acaba de cambiar el nombre, ¿no? Que era Cloud Molbot y antes era Cloud algo que le cambiaron el nombre, que ahora es Open Cloud. No sé si vieron las noticias de ayer, pero el CEO de OpenAI, Sam Altman, se llevó al fundador de Cloud. Open Cloud. Se lo acaba de llevar. Ahora tú eres OpenAI. ¿De acuerdo? Porque le van a poner más manos a la IA. La IA ahora va a poder tener manos. No sé si vieron el movimiento que hizo Facebook en diciembre comprando una IA china. Sí. Manus. No sé si han visto lo que hace Manus. Manus significa manos. Es impresionante. Entonces, estamos a puertas de una tecnología que tiene la posibilidad de salirse de la pantalla y ayudarnos con ese tipo de cosas. ¿A qué voy con esto? El humano en este momento tiene una oportunidad o un riesgo. Si tú aprendes inteligencia artificial, vas a poderte convertir en co-creador o supervisor de la inteligencia artificial. Te va a decir: eso que tú hacías, permiso, yo lo hago, pero necesito un humano que me valide. Ese humano va a ser el que aprendió inteligencia artificial. Ese asciende. El humano que yo le digo ateo a la IA,
renuente y demás, ese humano desciende. Porque ¿quién va a poder supervisar una IA que no conoce? Claro, y ahí se incorpora esta situación que es... Pero el humano sigue siendo el centro de la transformación. Sí, creo que es una discusión como bastante recurrente dentro de Sin Algoritmo y es uno lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo lo pongo en el símil de alguien tiene que ser el piloto y la IA no debe serlo. Ella es un buen copiloto, pero la IA es eso, copiloto. Y la otra es que si no te adaptas te quedas. Punto. Y el mundo ya no te va a dar espera. Punto. Así de sencillo. ¿Por qué he viajado más con IA que con Google? Porque el hambre de la gente por conocer lo que está de moda es impresionante, ¿de acuerdo? Y los temas de inteligencia artificial, más bien el ser humano se le olvidan las cosas rápido. Afortunadamente para los que estamos en educación, el ser humano se le olvidó lo que aprendió, tiene que volver a aprender. Tiene que volver a tomar la clase. Okay. ¿Cierto? Pero tenemos un problema con la memorización. Y eso es una oportunidad para unos, es un problema para otros. Pero también está hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Total. Ok, Julián, yo voy a darnos un momento para recordarnos que, que esto es Sin Algoritmo y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @yosoykun, en YouTube, en TikTok, en Instagram, ahí. También tenemos algunos capítulos en Spotify por si el modelo les queda mucho más fácil de escuchar. Y recordarles que este es un podcast que está guiado desde la Vicerrectoría de Innovación e Investigación de nuestra institución. Ahora sí, yo te voy a hacer una última pregunta, Julián. Y es, bueno, insisto en que obviamente tu trayectoria lo es todo en este momento de nuestro episodio, que ya nos diste 3 puntos interesantes para pensarnos, ¿no? Y para saber cómo, a pesar de que sea la tecnología de moda y demás, pues no podemos como obviarlos. Pero si tú tuvieras que decirle, aconsejarle, darle un tip así como interesante a las personas que siguen a Sin Algoritmo, ¿qué sería? ¿Quieres tiempo? Primero, ¿para qué quieres tiempo? Estoy seguro que todos quieren tiempo, ¿cierto? O para su vida, para su familia, para estudiar, para el deporte, para lo que sea. Empieza a usar de manera inteligente la inteligencia artificial. El método lunes, pueden googlearlo. No es un libro ni nada y ya está posicionado en internet. Okay. Les va a dar una forma de decir, venga, me voy a comer el lunes, pero no quiero el lunes, yo quiero son mis viernes libres. Bueno, pues ya tienes el método lunes para poderlo convertir. Entonces, 2 cosas que recomiendo. Primero, déjate ayudar de la IA con un método. Por ejemplo, hábitos atómicos. Julián, es que quiero desarrollar el hábito de lectura, quiero desarrollar el hábito de ver series especiales, quiero desarrollar el hábito de lo que quiera, del inglés. Ok, eso es lo que quieres. Pídele a la IA un método para que sientas que te está guiando es un método y no una IA. Okay. Y hazle caso. Pruébalo. Dejemos el orgullo humano y empecemos a probar un poco los escenarios que la IA nos ofrece, porque es la única manera de validar si te sirven o no. En mi caso te puedo decir que mi experimento es satisfactorio. Lunes, festivos, cada 8 días. ¿De acuerdo? Pero cada uno tiene su sueño, su anhelo, su ritmo. ¿Para qué quieres tiempo? Empieza a usarla. Ya, Julián, es que no tengo tiempo para hacer eso. Usa IA para liberar tiempo. Y el tiempo úsalo para hacer las cosas que tú quieres hacer. Bueno, es que me habías dicho 2 cosas. ¿No? Sí, método e IA. Es decir, usa la IA con un método. Ok. Y eso, digamos, para cerrar ya, ¿cómo lo juntamos con el mundo de la educación? Mira, es que nos abriríamos a otro podcast. Yo meteré una palabrita ahí que se llama propósito. Ok. ¿Cuál es tu propósito? Y ¿para qué quieres tiempo? ¿Cierto? Para usarlo en forma de qué. En los temas de estudio y demás, yo te puedo decir que el potencial desconocido o que desconocen las personas de todo lo que pueden hacer con su tiempo cuando están estudiando y demás es impresionante. En mi caso, cuando estaba estudiando y no conocía de IA, yo participaba en un poco de eventos, encuentros y demás. Y te puedo decir que es lo que hoy en día me ha llevado a ser diferente en muchas áreas.
Hoy en día con inteligencia artificial que tú puedes descubrir programas como estos y demás en los que puedes participar, empieza a descubrirlo y luego participa, pero sigue siendo una decisión personal el empezar a hacer esas cosas diferentes. Ok, bueno, Julián, mil gracias por tu tiempo. Ahí para cerrar ahora sí, no sé si quieras dejar como tus redes por acá para que te sigan, claro, te encuentren. Claro. En Google búsquenme así, el mejor profe de IA o el mejor profe de marketing digital. En Instagram, @soy Julián Castiblanco, y ya con eso llegan. Ya encuentran mucho material ahí para que encuentren a Julián. Listo, Julián, muchísimas gracias por tu tiempo, por despejar tu día para estar aquí. Nada, yo creo que igual podríamos tener otras tantas discusiones dentro de Sin Algoritmo, de lo mucho que nos has hablado el día de hoy. Así que, pues, gracias. No sé si te quieras despedir ya para cerrar. A ustedes, muchas gracias por haber estado aquí a escuchar a estos dos locos, y bueno, de esas locuras salen cosas muy buenas. Un abrazo para todos. Claro que sí. Bueno, así que muchas gracias por quedarse hasta este punto de nuestro episodio y nos vemos en otro más. Chao, chao.